que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de julio de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes, como siempre, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Venezuela en el Reino Unido, afirmó que la decisión que tomó la Alta Corte en Londres de reconocer al presidente interino Juan Guaidó como el único que puede disponer de las 31 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra genera precedentes legales que pueden ser tomados en cuenta en otros litigios con el régimen en el exterior. Este caso básicamente monta el precedente que cuando un dictador pierde su legitimidad por haberse robado elecciones y deja de ser reconocido, no se puede seguir robando los recursos ni los recursos naturales ni los recursos nacionales y seguir abusando de su gente. Yo creo que estoy totalmente convencida porque es un tema que yo trabajé mucho cuando estaba sacando mi doctorado en filosofía. Yo y otros estamos tratando de elaborar un sistema donde tú puedes quitarle el incentivo financiero a una dictadura. Porque ahorita el sistema mundial, institucional, es que si tú tienes el control, tú tienes todos estos derechos a los bienes, ¿no? Pero ahorita el caso de ayer, por eso es tan histórico, es sin precedente. En 5 o 10 años, ponte tú un país africano o otro país en nuestro continente, podría decir, vamos a seguir el ejemplo del precedente del caso de Venezuela. A las 7:10 de la mañana, la embajadora Vanessa Neumann aseguró que la doctrina de una sola voz fue la base para esta decisión que tomó el Tribunal Británico a favor del presidente interino Juan Guaidó. Y nosotros habíamos ganado en la audiencia del 28 de mayo que fuera muy estrecho, que era que si tú aceptas la doctrina de una sola voz, que todo el gobierno británico tiene que apoyar hablar con una voz en el Reino Unido, entonces también tú tienes que aceptar todo lo que el presidente denomine. Tú no puedes inmiscuirte en analizar que si el artículo 233 o el 333 o la ley de transición, no te puedes meter dentro del sistema venezolano, que una corte británica no puede pasar juicio dentro de un sistema venezolano. Los chavistas querían eso. Los chavistas estaban pidiendo a la corte británica que se metieran en contra de la soberanía nacional. Nuestra decisión depende de nuestra constitución, por un lado, que es que la constitucionalidad de nuestro presidente interino, y defiende nuestra soberanía nacional. Los chavistas lo estaban entregando, pensaban que les daba mejor chance para confundir el juez. Y en las audiencias, acuérdense que esto es todo un proceso. Se aceleró, nosotros ya llevamos meses en este proceso. Para nosotros fue un trabajo en equipo de 15 meses, con una estrategia muy bien articulada. Tuvimos 9 audiencias. Y por fin ganamos el fallo. Ellos dicen que van a apelar, pero entre tú y yo creo que está muy complicado, porque la decisión de 24 páginas, que es pública, es inequívoca y contundentemente clara. Por su parte, el gobierno interino de Venezuela aseguró que este oro depositado en Londres, valorado en más de 1.000 millones, no será utilizado a corto plazo. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte.
El oro resguardado en el Banco de Inglaterra está valorado en aproximadamente 1.450 millones de dólares. El ejecutivo de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó iniciaron un litigio en 2019 para controlar esos recursos. Maduro pidió este año una parte de los lingotes para venderlos y utilizar el dinero para combatir el coronavirus. Por ello, a través de Twitter, advirtió que la decisión es, y citamos, insólita y absurda. El diputado opositor Ángel Alvarado explica que en los próximos días el gobierno interino decidirá el destino de ese oro. Lo más probable es que será la Reserva Federal de Nueva York, porque es el lugar más seguro de cara a los acreedores que tiene la República. La Reserva Federal de Nueva York es como una jaula antitiburones, así se le conoce en el mundo financiero, y evitaría entonces que Crystalex, ConocoPhillips pudiesen tener ese oro. Ahora en control del oro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tiene la potestad de definir si lo dejará custodiado o si lo venderá para otros fines. Ya luego, ¿cuál es el destino y cuál es el destino del dinero y en qué se puede usar esos fondos? Pues bueno, ya son preguntas que quedan para más adelante, pero la respuesta es que sí podría usarse para gasto humanitario, o mejor dicho, para asistencia humanitaria para los venezolanos. Estos 31 lingotes forman parte del pago que recibió Venezuela por proveer petróleo para enfrentar al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Por su parte, el abogado constitucionalista Tulio Álvarez resaltó que el régimen de Nicolás Maduro anda de derrota en derrota en el escenario internacional. Sí, hay un evidente contraste entre las derrotas tras derrotas que sufre el régimen de Maduro a nivel internacional, que implican un desconocimiento de su condición y un reconocimiento de la institucionalidad que representa la Asamblea Nacional, y en lo interno, la situación precaria que vivimos todos los venezolanos por el hecho de que este régimen utiliza la pandemia como un mecanismo de mayor control social y aprovecha las coyunturas para precisamente atacar donde es el foco clave, que es la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional es el foco clave y lo tengo años afirmándolo. Independientemente de las ejecutorias que realice, independientemente de los errores que se cometan, independientemente de las omisiones que a veces son más graves que los errores, la situación es que la única institución que representa la institucionalidad democrática en la Venezuela del 3 de julio del 2020 es la Asamblea Nacional. En este sentido, a las 7:20 de la mañana, el abogado constitucionalista Tulio Álvarez aseguró que lo que busca el régimen es deslegitimar el gobierno interino de Juan Guaidó. El esquema es muy simple. Hay una desesperación por tratar de arrancarle el argumento sustantivo que se utiliza en el extranjero para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. De ahí es que viene la temática electoral, de ahí es que vienen las sentencias de la Sala Constitucional, de esa intención es que se derivan. Es decir, hay que eliminar la Asamblea Nacional. Por vías de hecho, no lo han podido hacer ni siquiera con la vigencia de ese mamotreto que llaman constituyente. Y tampoco lo han logrado hacer por el reconocimiento internacional que se le da a pesar de las sentencias de la Sala Constitucional. Entonces, vamos a armar un proceso electoral para que haya algo nuevo, distinto, y ya no se pueda alegar la legitimidad del presidente encargado. Ese es el punto. 9:10. Entre tanto, el embajador Emilio Figueredo afirmó que la decisión de la Alta Corte en Londres revela que el régimen está mucho más débil de lo que la gente piensa. Es preocupante, y hay que decirlo claramente, que algunas personas aisladas pretenden montarse en este ferrocarril fracasado de las posibles elecciones convocadas por el ilegítimo CNE, ¿no?
Y no me extrañaría, por ejemplo, que después de este dislate de la expulsión y después la cómica de retirarla, no me extrañaría que la próxima sanción, ya sea de Europa o de Estados Unidos, va a ser por los integrantes de ese ilegítimo, ilegal CNE, lo cual sería una señal muy clara para también a los que quieren ser candidatos a diputados de esta farsa, ¿no? Y estoy de acuerdo con Tulio que lo que tenemos y lo más importante es que esa presión arrecie, porque así se evitan estas veleidades de algunas personas que quieren acomodarse, ya sea por razones pecuniarias o por antipatía, o por lo que tú quieras ver, para darle oxígeno a un régimen que está prácticamente cada día más en terapia intensiva, ¿no? Por otro lado, a las 7:40 de la mañana, el embajador Emilio Figueredo, director de la página web analítica.com, destacó que el acuerdo que alcanzó el régimen con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para suspender la expulsión de la embajadora de ese organismo internacional en nuestro país, no implica un cambio en la política de la organización internacional hacia Venezuela. Tiene el caso de Suiza, que no es parte de la comunidad, pero sí es parte de la Unión. Y tú tienes el caso de Eslovaquia, que también manifestó su desagrado por la actitud que habían asumido con la embajadora de la Unión Europea. Lo mismo Inglaterra, que aunque esté saliendo, sigue habiendo un vínculo no en la comunidad, pero en la Unión, ¿no? Yo creo que estamos viendo momentos complicados. Lo que dijo Tulio sobre los barcos, el embargo, es ya una base legal para interceptar los apoyos que pretendían llegarse a partir de Irán hacia Venezuela. 9:13. La Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela condenó que el Consejo Nacional Electoral Express haya llamado a elecciones parlamentarias. Aseguró que la convocatoria sienta las bases para que el régimen de Nicolás Maduro permanezca ilegalmente en el poder sin la aprobación de los venezolanos. El comunicado dice textualmente: el pueblo de Venezuela quiere un cambio real. Las recientes decisiones de un títere CNE del régimen y de su ilegítimo TCJ solo tienen un objetivo: negar al pueblo venezolano su derecho inalienable de elegir a sus gobernantes a través de elecciones democráticas, libres y justas, manifestó en esta nota de prensa. La embajada, a cargo de James Story, afirmó que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional no reconocerán los resultados del proceso, que calificó de fraudulento. En otras informaciones tenemos que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, alertó de que Venezuela se ha convertido en un paraíso para los narcotraficantes. Los detalles en el siguiente reporte. El almirante Craig Fowler, responsable del Comando Sur de Estados Unidos, reiteró la amenaza que representa Nicolás Maduro no solo para Venezuela, sino para la región. Venezuela es un paraíso para el narcoterrorismo, el narcotráfico. Y también, lamentablemente, una sola desesperación de la gente está sufriendo. Está pasando violaciones de derechos humanos. Y que Maduro y sus secuaces está haciendo muchas ganancias. Explicó Fowler durante una conversación vía Facebook Live con el encargado de negocios de la Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela, James Story. El comandante Fowler insistió en el peligro de las relaciones con grupos terroristas que estarían operando en territorio venezolano. Para elementos del Hezbollah libanés y también sé que conexiones financieras con el Hezbollah libanés, específicamente con el Hezbollah iraní. Lo que estamos viendo es esta conexión entre Irán y Venezuela. Estas relaciones fueron catalogadas como negocios turbios por el almirante Fowler y, según él, son establecidas por Nicolás Maduro con países como Irán y Rusia con el objetivo de afianzarse en el poder. Acciones que James Story describió como un problema sistemático de la administración del gobierno en disputa. La corrupción pública, el sistema judicial, militar y político es endémico en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde
rechazó por segunda vez el habeas corpus solicitada por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro. Una fuente judicial informó al semanario Expreso Dalilás que la institución negó la petición el martes 13 de junio, posición que ya había fijado el mes pasado. La segunda solicitud de habeas corpus fue entregada el 25 de junio por la defensa de Saab, de acuerdo con una fuente cercana al caso. Los representantes legales del empresario colombiano también interpusieron un recurso contra la detención preventiva impuesta por el Tribunal de Apelaciones de Barlavento ante la Corte Suprema de Justicia. También tenemos, pero ya en noticias locales, que Luis Eduardo Aguilar, director general de la Alcaldía de Baruta en Caracas, informó que la estación de bombeo Tuy 2, el cual funciona para la jurisdicción, se encuentra trabajando. Asimismo, explicó que el servicio llegará a varios hogares de las zonas municipales durante la jornada. Estos son La Taona, Las Esmeraldas, La Bonita, Guaycay, Las Minas, Los Amanes, Charayavito, La Naya, Las Danielas, Terrazas del Club Hípico, Terrazas de Santa Inés, Lomas de la Trinidad y Parque Humboldt. 9:17, es tiempo de ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 19 minutos. Empezamos este recorrido internacional destacando que Latinoamérica y el Caribe superaron a Europa en los números de casos de COVID-19 con 2.735.000 contagios declarados, según el balance de la AFP en base a fuentes oficiales. Europa tiene 2.718.000, pero sigue siendo la región del mundo más afectada en cantidad de muertos, con 198.000 víctimas. Le siguen Estados Unidos y Canadá y América Latina y el Caribe. Entre tanto, la Comisión Europea autorizó provisionalmente este viernes el uso del medicamento antiviral Remdesivir para el tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus en la Unión Europea después del visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos. El Ejecutivo Comunitario concedió una autorización de comercialización condicional para el medicamento Remdesivir, convirtiéndolo en el primer remedio autorizado a nivel de la Unión Europea para el tratamiento de la COVID-19, anunció en un comunicado. Y en más del panorama internacional tenemos que Estados Unidos reduce significativamente la cifra de desempleo en el mes de junio ante el rebrote del COVID-19 en ese país. La Voz de América los amplía.
Estados Unidos amaneció con un dato esperanzador, la creación de 4,8 millones de empleos en junio. Según el Departamento de Trabajo, esto reduce la tasa de desempleo en casi 4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El presidente celebró estas cifras en una comparecencia convocada esta misma mañana. Todas estas buenas noticias son el resultado de acciones históricas que mi administración ha tomado, trabajando junto a nuestros socios en el Congreso para rescatar la economía de Estados Unidos. Pero junto a estas cifras, esta jornada también conocimos esta otra, que Estados Unidos batió ayer su récord de casos diarios de nuevos contagios identificados de COVID-19, más de 52.000, una tendencia que se ha dado durante toda la semana, y Donald Trump, que se encuentra en plena campaña para su reelección, no hizo mención a ello, se centró en la cuestión económica. El 80% de las pequeñas empresas están abiertas, el 80%, y creo que vamos a tener muy buenas cifras los próximos meses porque otras están abriendo. Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario, con los rebrotes que se están registrando en el sur del país. Colorado, Texas, Florida y California ya han dado marcha atrás en la relajación de medidas y han ordenado de nuevo el cierre de bares y restaurantes. El presidente no respondió a las preguntas de los periodistas. Quien sí lo hizo fue su principal asesor económico, que reconoció que algunos estados abrieron de manera prematura. Creo que algunos lugares quizá fueron demasiado entusiastas y ahora deben retroceder y retomar las buenas prácticas de distanciamiento, mascarillas, test e higiene personal. De momento, más de 128.000 personas han muerto en Estados Unidos por el nuevo coronavirus y se han registrado alrededor de 2.700.000 casos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. En Hong Kong, la entrada en funcionamiento de una estricta normativa de seguridad nacional continúa generando rechazo en esa excolonia británica. Radio Francia Internacional con el reporte. El Colegio de Abogados de Hong Kong manifiesta su profunda preocupación por el contenido de la nueva ley de seguridad impuesta por Pekín y cuya formulación, muy difusa, ocultada hasta su instantánea aplicación, socavan, a su juicio, la independencia de la justicia en la excolonia. El colectivo de abogados hongkoneses considera que la nueva legislación amenaza los derechos fundamentales y la libertad de expresión y teme a la vez que marque el fin de los juicios justos, ya que una confusa disposición de la nueva ley otorga la supremacía de los tribunales chinos sobre los de Hong Kong. Desde que la excolonia figura como uno de los mayores centros financieros del mundo, gracias a la independencia de su sistema judicial, sus tribunales han arbitrado y resuelto la mayoría de los conflictos, en particular con las empresas de China continental. 9:23 minutos, así estamos llegando al final por el día de hoy. Esperamos que pasen un feliz fin de semana y nos volvemos a ver y escuchar el próximo lunes. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. En Global